Les bendigo, les bendigo, les bendigo. Y bueno, agradecemos al Señor por lo vivido, ¿no? El fin de semana anterior, pasado, y gracias al Señor por todo. Pero bueno, ¿sabe qué? Esto recién comienza, ¿eh? Así que vamos a tener grandes victorias en los meses que nos quedan en este año. Bueno, estamos hablando y meditando un poquito en cuanto a la presencia del Espíritu Santo, y siempre el Espíritu de Dios nos da luz, nos da entendimiento, nos da más revelación, más profunda. Y bueno, habíamos quedado, antes de la unción, habíamos quedado en la vida perfecta de Jesús, que es un ejemplo realmente extraordinario para nosotros. Es el máximo ejemplo. Es la visión que tenemos que tener para vivir. Entonces no hay excusa para que nadie pueda decir aquellas personas son muy imperfectas y no me dieron un buen ejemplo, por eso cometí tantos errores. Por eso Jesús nos da el ejemplo perfecto, extraordinario. Y Él, antes de ser utilizado de alguna manera en el ministerio, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Habíamos hablado, habíamos visto eso, y bueno, vamos a repasar un poquito, pero hay un texto acá en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 33, dice Juan el Bautista. Atención, porque vamos a seguir meditando en esa perfección de Jesús, pero lleno del Espíritu Santo, porque Él como nosotros como Él necesitó y necesitamos el Espíritu Santo para vivir una vida cristiana plena. Ahí está el secreto, y ahí está por qué muchos cristianos se desaniman por allí, pero es la presencia del Espíritu Santo lo que marca la diferencia, la llenura, la plenitud, el bautismo de poder. Dice Juan 1:33, yo no le conocía. Atención, con esta frase, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, dice Juan el Bautista, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Qué revelación pueden tener la gente de este mundo cuando vean a alguien que recibe el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo puede permanecer en el tiempo sobre esa persona, sobre esa mujer, sobre ese hombre, sobre quien sea? Hermano, ahí donde se ve la gloria de Dios, ahí donde se ve la marca del cielo sobre la tierra. Cuando una persona entiende, un cristiano entiende esto, hay una tremenda revelación y su, vamos a decir, su discipulado es poderoso, es pleno. Las tinieblas tiemblan cuando se levanta un cristiano que se da cuenta de eso, que no solamente tiene que recibir el Espíritu Santo en plenitud, llenándole, sino que el mismo Espíritu Santo tiene que permanecer sobre su vida, y ahí cambia todo. Ahí cambia todo. ¿Está bien? Era el secreto, por así decirlo, entre comillas, la marca, hermano, de la identidad de Cristo. Por eso Juan el Bautista no le conocía, pero cuando vio que el Espíritu Santo reposó sobre Jesús y permaneció sobre Jesús, ahí las cosas estaban para explotar. Y dice, bueno, yo le vi, o sea que el que recibe el Espíritu Santo y permanece lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede permanecer en su vida en forma plena, y dice, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo le vi, o sea, se va a ver, se va a notar, se va a afianzar esa vida especial sobre la tierra, haciendo lo que Dios quiere que hagamos sobre la tierra, ¿no? Si no, la vida cristiana se desvirtúa, las cosas en realidad, por más preciosos planes, no se van a realizar.
Entonces, tenemos que apuntar a esto, amados. Tenemos que apuntar a ser llenos del Espíritu Santo de forma permanente y permanecer llenos del Espíritu Santo. Y esta es la clave fundamental. Yo les desafío que así sea en su vida. Por eso diga conmigo, con una determinación: lleno seré y el Espíritu Santo permanecerá sobre mí con plenitud. Amén, amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, porque todo lo que usted diga va a ser. Todo lo que usted se proponga en Cristo Jesús va a ser. Porque si esta es la voluntad de Dios, para que Jesús, hermano, nos muestre esta palabra, dice que yo no le conocía, mira la frase esa, pero cuando le vi, le conocí, me di cuenta que era Él. Está bien, tiene que ser una marca distintiva en su vida. Entonces, cosas sobrenaturales van a ocurrir en su vida y la gente va a ver, va a observar. Y el reino de Dios se va a notar sobre la tierra. Y esa es la gran diferencia, amado. Ese es el gran desafío que el Señor nos presenta. Ahí está el verdadero y tremendo desafío para pasar a una dimensión mucho más poderosa, a otro nivel de la vida cristiana. Acuérdense que es un mandamiento ser lleno del Espíritu Santo. Dice en Efesios, vamos a repasar esto, aunque lo hemos visto, pero creo que, hermano, machacar en esto le va a servir a usted. Grábese que es un mandamiento. Dice: no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, dice Efesios 5:18. Más bien sed llenos del Espíritu Santo. Dice: hablando entre ustedes con himnos, con salmos, con cánticos. ¿Está bien? ¿Se acuerdan, no? Hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Una persona agradecida, una persona de alabanza, llena de gratitud, dando siempre gracias por todo a Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces habíamos aprendido que sin duda la mejor manera de espantar al Espíritu Santo y no permanecer lleno del Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo no permanezca en nuestra vida y a través de nuestra vida, es quejarnos, hermano, estar hablando cosas que no corresponden, ser insensatos para hablar, ser personas que declaran cosas malas y negativas. Y bueno, y eso, amado, eso hace que el Espíritu Santo no pueda estar. Pero en realidad, esto de alabar, de dar gracias, de honrar a Dios con las palabras, es fundamental. Mira, hay un pasaje muy precioso y no está acá porque en realidad el Señor me lo dio después. Pero es Salmos capítulo 12, versículo 6. Salmos capítulo 12, versículo 6, hay escondido una perla de gran precio allí. Está bien, preciosa, porque dice que la palabra de Dios es limpia. ¿Está bien? La palabra de Dios es limpia. Dice: como la plata refinada en el horno 7 veces. ¿Cómo hace el platero para refinar la plata? Le calienta en el horno. Entonces, las escorias, la suciedad de la plata, también puede ser del oro, ¿no es cierto?, va hacia arriba. Eso es una propiedad de los metales. Yo lo he visto porque he trabajado en fundición de cobre, en una gran empresa. Había unos tremendos reactores, ¿no?, que fundían el cobre y el aluminio. ¿Está bien? Entonces, bueno, siempre había que controlar la cantidad, el porcentaje de cobre, porque era para hacer la moneda, digamos, del Banco Central, ¿no?, y el aluminio. Y bueno, entonces los muchachos lo que hacían en el horno, ellos miraban nomás, ¿no? Había que tener mucha fuerza para ingresar el cobre, lingotes de cobre es impresionante, y también lingotes de aluminio. Entonces le iban ingresando el horno de 1000 grados centígrados. Imagínate, yo veía la lava ahí, hermano. Mira, antes que cayera ahí adentro ya estaba quemado, ya estaba pulverizado. Impresionante, esos hornos eran eléctricos, eléctricos, amado. Bueno, la cuestión es que los muchachos siempre tienen que sacar la escoria de la superficie de arriba del horno, porque toda la impureza de los metales quedaban siempre arriba.
Y así es como la plata. Pero a mí lo que me gusta de ese pasaje es que la palabra de Dios es limpia. Tan limpia es la palabra de Dios como la plata purificada 7 veces. O sea, lo máximo de pureza. Entonces, ¿por qué el Señor espera que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo obviamente toma todo de nosotros y nos purifica. Y si nosotros queremos como Cristo ser portadores de su palabra, y como su palabra es limpia, ¿cómo tendremos que ser nosotros? ¿Qué opina usted? Si su palabra es limpia como plata 7 veces purificada, imagínense el alto concepto que tenemos que tener de la palabra del Señor. Para ser portadores de la palabra, tenemos que tener pureza, no una pureza de 1, 2, 3 grados, sino de 7 grados. Amén. Esa pureza Dios exige para que nosotros seamos portadores de la palabra, de su palabra para este mundo. Pero yo creo que si usted interpreta esto, sabe que la persona llena del Espíritu Santo está realmente controlada absolutamente en forma interior y exterior por el Espíritu Santo. Su cuerpo es controlado por el Espíritu Santo, su alma, sus sentimientos, sus emociones, sus palabras, sus pensamientos. A eso tenemos que apuntar. ¿Está bien? ¿Para qué? Y bueno, para que cuando el Espíritu Santo nos permita utilizar la palabra, y vamos a hablar del libro bendito, de la Biblia vamos a hablar en esta noche. Cuando nosotros leemos la palabra, el libro bendito llamado Biblia, que contiene 66 libros dentro, entonces, amado, algo sucede, algo acontece, algo sobrenatural se desata. ¿Se da cuenta? Entonces, realmente no es lo mismo que cualquier filósofo, cualquier persona que lea la Biblia y que diga, bueno, yo leí la Biblia, ¿está bien? Que una persona llena del Espíritu Santo pueda agarrar la Biblia y pueda exponer la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el tema radica en la autoridad de la palabra. ¿Y qué significa que ese libro tenga tremenda autoridad? Significa, la palabra autoridad te está diciendo. La palabra autoridad viene de autor. Porque cuando el Espíritu Santo puede utilizar a un ser humano que toma el bendito libro llamado Biblia, hermano, las cosas cambian. Cuando el autor está en medio de la proclamación de su libro, porque él lo inspiró, entonces las cosas cambian. ¿De dónde viene la palabra autoridad sino de autor? Así lo dice, lo busqué, se lo leo. Dice autoridad viene del latín auctoritas, auctoritas. La palabra auctoritas se relaciona con la idea de autor. ¿Quién es el creador, iniciador o la fuente de algo? Implica una capacidad para hacer crecer, desarrollar o consolidar algo. Es el autor. Hermano, una cosa es cuando el libro está ahí y lo usa cualquiera, o cuando ese libro, hermano, además de estar en la presencia del libro mismo, pero está el autor presente. Amén. Entonces ese libro toma vida, ese libro se manifiesta con poder porque el autor está presente. Entonces por eso es un libro que tiene autoridad cuando lo porta una persona llena del autor de la Biblia. Amén. Llena del Espíritu Santo. Por eso es tan importante, amado, tan importante. Y como Él es el autor, es realmente aquel que lo hizo. O sea, mire, yo tuve la oportunidad de escribir varios libros, ¿no es cierto? Vamos a decir así. Por supuesto que en todo un equipo, ¿no? O sea, en realidad, es así. Es como Messi, ¿no es cierto? Él sin el equipo no pasa nada, ¿está bien? Pero bueno, yo figuro como autor, ese es el tema.
Entonces, si alguien tiene alguna duda, y no le pregunte a alguien por ahí, pregúntele al autor. Entonces le puedo aclarar, por lo menos lo que yo quise expresar. No sé si me lo habrán editado bien, me lo habrán escrito bien, pero bueno, yo le voy a tratar de aclarar lo que quise poner, mi intención. Ahora, la palabra de Dios, ¿quién la hizo? El autor. Bueno, ¿y quién es el autor? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios mismo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tiene alguna duda de la palabra, pregúntele al autor. Él le va a guiar, le va a hablar y le va a mostrar lo que quiso poner. Amén. ¿Se entiende? Bueno, hay algunos que no me entienden. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Por quién es inspirada? Por Dios. O sea, sopló el Espíritu Santo sobre la gente, para que este libro esté escrito. Dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la Biblia está para que usted sea una persona perfeccionada, y preparado para toda buena obra. Amén. Y bueno, y el autor es el único autorizado para poder interpretarla correctamente a su libro, entonces, ¿no es cierto? Por eso nosotros somos personas llamadas a ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando lo logremos, cuando lo logre usted, eso es lo que quiero decir, no se jacte de ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, en realidad si se jacta es porque no está lleno del Espíritu Santo. Pero en verdad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el autor es el único que tiene absoluta autoridad, por así decirlo, que viene de autor, ¿no? Para poder interpretarla. Y si podemos interpretarla es porque el autor nos sopla, nos habla, nos dice. Por eso nadie debe estar jactándose de que sabe mucho de la palabra y aquellos no saben nada y esto lo interpretan mal y verdaderamente algunos andan por ahí predicando de esta manera, pero verdaderamente tenemos que predicar de esta forma. No, amado, seamos un poco humildes. ¿Qué opina usted? Porque hablan como si fueran los autores de la Biblia, amado, como si tuvieran todo conocimiento. Pero verdaderamente hay que ser humilde. ¿Por qué? Y lo dice la Biblia también. Segunda, es tan lindo este tema, me gusta. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto. Mire, cuando Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno, O sea, por ahí no estaba lleno, por ahí espantaba el Espíritu Santo. Pero cuando escribió las dos cartas, sí que estaba lleno. Dice, entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura, o sea, un mensaje de Dios, es de interpretación privada. Nadie puede decir, no, nosotros interpretamos la Biblia correctamente. No como la iglesia de la otra cuadra, que son, no sé, no saben nada. Hermano, eso muchas veces se escucha de alguna manera, como si fueran personas realmente que tuvieran absoluta verdad en todo. Y yo digo, bueno, ojalá. Ninguna escritura de interpretación privada, porque nunca la profecía vino traída por voluntad humana. Estos hombres que escribieron la Biblia, hermano, no es porque se programaron un día, voy a ser escritor de la Biblia. ¿Está bien? Señor, si tenés alguna idea me podés ir pasando. ¿Está bien? Yo te voy a decir si más o menos está bien y si está bien yo la escribo. No, amado, no fue voluntad humana, fue voluntad del autor. Y el autor es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Tenemos que tener cierta humildad para ser cristianos. ¿Qué opina usted? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, bueno, realmente no hay cosa que discutir.
Si nosotros vamos a estar exponiendo la palabra, la vamos a hacer de corazón. Si predicamos, lo hacemos de corazón, con humildad, con oración, con clamor, con ayuno. Y le vamos a decir, Señor, me despojo de la carne para que tu Espíritu Santo me utilice. Señor, quiero que tu Espíritu Santo permanezca en mí. ¿Para qué? Para que sea un digno portador de este bendito libro que tú inspiraste, Señor. Dame luz, dame entendimiento. Dame la comprensión necesaria para poder transmitir a mis discípulos, Señor, una enseñanza clara, que les pueda servir y que los pueda levantar, sanar, bendecir, salvar, sanar y liberar. Amén. Entonces estamos comprendiendo que este poderoso libro, hermano, no es nuestro, es de Dios. Pero claro, Él lo dejó en nuestras manos, y es bueno que lo usemos, pero siempre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y ahí no nos vamos a equivocar. Hay 4 cosas que yo escribí, 4 puntos por lo menos, que la Biblia es, cuando es manejada o predicada o expuesta por una persona llena del Espíritu Santo. 4 cosas. La Biblia es espada de 2 filos. Mire que es un arma, ¿no? Es una espada de doble filo. O sea, que corta de un lado y que te corta del otro, que te va a sacudir de un lado y te va a sacudir del otro. Amén. Por eso yo no me preocupo por gritarle a usted en el oído, ni sacudirle de agarrarle de la solapa y pegarle una cachetada para que usted entienda la Biblia. Yo sé que de alguna manera la palabra expuesta le va a dar, de algún lado le va a dar, amado. Si no le da de este lado, le va a dar de este. Y si no, de plano, así, ¡pum! Algo le va a hacer, aunque sea un chichón le va a causar, pero realmente para que se acuerde las verdades poderosas de la palabra del Señor. Amén. ¡Aleluya! Esta es la palabra. La palabra de Dios es realmente palabra poderosa, que corta, arma, es un arma poderosa en el mundo espiritual. Entonces algo va a hacer en nuestra vida. Va a penetrar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos 4:12, y más cortante que espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, y eso ni te das cuenta, muchas veces. En las coyunturas, los tuétanos, el cuerpo, también la liga, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no haya sido manifestada en su presencia. Hace bien todas las cosas tan desnudas y abiertas a aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, amado, así te expone. Si vos te sometés a la palabra de Dios te expone. Pero va a siempre traer, si vos tenés buen corazón, algo positivo para tu vida. Siempre te va a fortalecer porque va a cortar tus ataduras, va a romper las tinieblas. La espada del Espíritu, hermano, hace huir a Satanás, hace romper toda maldición, todo plan en contra de tu vida. Exponete en la palabra del Señor y vas a ser libre, iluminado, bendecido y prosperado. Y no le tenga miedo a la palabra prosperidad, porque muchas veces Satanás, hermano, te ata para que no tengas éxito en lo que haces. Pero todo lo que toca en tus manos será prosperado, dice la palabra. Amén, aleluya. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser atendida, tiene que ser tomada. Tenemos que abrirnos a la Biblia. Yo quiero hacer este énfasis en este libro bendito. Este libro tiene que ser amado por usted. Usted tiene que valorar la palabra de Dios, porque sea que la lea, sea que la medite, sea que la escuche, sea que usted se expone a la predicación de la palabra va a ser un arma que va profundamente calar en su vida, en su espíritu, en su alma, en sus emociones y aún en su cuerpo. Algo va a hacer. Traerá sanidad de la palabra. Amén. ¿Usted se cree que el Espíritu Santo solamente va a actuar con milagros a través de la oración y imposición de mano? Además de la imposición de mano, además de la oración en general, también la apertura de mi corazón, de mi mente, de mi alma a la palabra, hermano, va a cortar todas mis ataduras, todo lo que me limita en la vida. Amén. Porque es una espada, es una espada. Y una espada, en realidad, lo que hace
¿Qué es lo que hace la espada? Es atacar y también defenderte. ¿Está bien? Entonces yo puedo atacar a Satanás con la palabra. Acuérdense que las tentaciones fueron repelidas por Jesús por la palabra. Hace muchos años tuve el encuentro increíble con algunas personas, porque nosotros estábamos ahí exponiendo Biblias y obviamente se vendían a muy bajo precio, pero la palabra de Dios se vendía, porque era un libro obviamente que se está imprimiendo desde que se inventó la imprenta, ¿no es cierto? Hay un gasto, obviamente, ¿no es cierto?, para hacer las Biblias, ¿no?, para la impresión de las Biblias. Entonces, bueno, se acerca alguien y empieza a querer contender o discutir por qué van a vender la palabra de Dios no se puede vender. Entonces, después entendí, eso como una secta que dice que la palabra de Dios ni se vende ni se compra, se recibe directamente de Dios, así que ellos no tienen Biblia. Entonces, ¿qué confusión más tremenda? ¿Por qué digo confusión? Porque desde siempre el Señor le dijo a Moisés primeramente y después a los profetas que escriban, para que las generaciones que vinieran pudieran deleitarse en la palabra, aprender la palabra y tomar la palabra de Dios como un arma. Por eso el Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces, que sea valiente. Y bueno, después le dice que medite en la ley de Dios de día y de noche. ¿Está bien? Está refiriéndose a los manuscritos. El mismo Señor Jesús le dice a los saduceos, a los fariseos, muchas veces leen la palabra. Lean la palabra. Ustedes no han leído la palabra. No han leído donde dice Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios de 3 generaciones, decía Jesús. Porque para Él están todos vivos. Dios no es Dios de muertos, decía Jesús. Pero le decía, ¿no han leído? ¿Está bien? Entonces la cultura de la lectura de la palabra del Señor siempre estuvo presente en el pueblo de Dios. Esto es muy importante que usted lo entienda. Pero también entienda esto, es una arma poderosa. Porque si usted tiene algún tipo de, no sé, póngale de yugo, de cadena, de sujeta, se va a romper en el nombre de Jesús. Cuando usted se pone y se expone a la palabra del Señor. Amén. Bueno, también la Biblia es fuego. Está bien, estamos hablando de personas que son llenas del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo pueden usar la Biblia, ¿no es cierto? Es fuego. Dice Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Interesante. O sea, ¿a qué se refiere? Acuérdense que en aquella época el fuego se utilizaba para alumbrar. No había otra manera, no había otra forma. Era la única manera, el fuego, de poder vencer a las tinieblas. La palabra de Dios es fuego. Cuando en el templo se construyó, con el tabernáculo del desierto primero, tenía que tener un candelabro de 7 brazos. ¿Está bien? El fuego iba a iluminar al pueblo. ¿Con qué? Con sabiduría, con inteligencia. Hermano, con todos los atributos del Espíritu Santo. Eso significa el candelabro de los 7 brazos. Los 7 espíritus de Dios tendrían que estar en medio del pueblo. En medio del pueblo, en medio de la comunión que el pueblo tenía que tener con Dios, debía estar la guía del Espíritu Santo, que alumbraba las tinieblas para no equivocarse, para no confundirse. Entonces, la palabra de Dios es fuego. ¿En qué sentido? Que te ilumina y que te espanta las tinieblas. Amén. Acuérdense de ese pasaje tan conocido, tan lindo, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La lámpara era fuego, no había otra manera de hacer una lámpara. Y lumbrera, o sea, una antorcha que ilumina mi camino. En Salmo 119, versículo 105. Es tan conocido, pero verdaderamente esa es la bendita palabra. La palabra de Dios es fuego.
Cuando vos proclamás la palabra de Dios, algo se enciende en el mundo espiritual y vas a caminar de victoria en victoria, seguro. Vas a caminar como vencedor. Vas a caminar, hermano, sin tropezar, porque la palabra de Dios te va a iluminar. Amén. Eso es el fuego. Pero también, en realidad, el fuego a mí me supone incontrolable. Yo hace muchos años tuve una vergüenza bárbara porque quería quemar un poquitito de hojitas ahí en el frente de mi casa. Así, las junté todas, le puse un fosforito, pero no me di cuenta que había viento. Así que, cuando quise ver, el fuego se iba a un terreno de la esquina, del lado de mi casa. Y se quemó todo el terreno. Y yo con la manguerita, viste que la CEL siempre te da lo mínimo, así. Se me derretía la manguera. Así que tuve que llamar a los bomberos. Me retaron los bomberos. Después salieron por radio diciendo, hay gente que prende fuego en cualquier lado y produce gas. Así yo digo, este soy yo. Estos están hablando de mí, dije yo. Bueno, así es la palabra de Dios. Enciende un fuego y muchas veces es inmanejable. ¿Quién hubiera pensado hace tantos años de atrás? 45, 46 años, ya perdí la cuenta, tampoco los quiero contar. Que un día se encendió un fuego en mi corazón. Y cuando yo lo veo a todos ustedes, yo digo, también tiene el fuego de la palabra en su corazón. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero mira qué palabra. Jeremías 29 dice, no me acordaré más de él, dijo Jeremías. Estaba cansado, estaba enojado Jeremías el profeta. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Chao, no voy a profetizar nunca más. No obstante, había un corazón, dice, en mi corazón, había como un fuego ardiente metido en mis huesos. Mire lo que es la palabra de Dios. Había un fuego de la palabra. Traté de sufrirlo, traté de aguantarlo y no pude. O sea, estaba tan lleno de la palabra, era como un fuego. Tenía que explotar por algún lado el profeta, porque estaba lleno de la palabra del Señor. Qué lindo. Amén. Tercero, la palabra de Dios también es un martillo. Atención, martillo. Atención que uno muchas veces por ahí le tiene ganas de martillar a algunos discípulos duros. Jeremías 23, 29 dice, es mi palabra como un fuego, dice Jehová, como un martillo que quebranta la piedra. Y ¿saben una cosa? Cuando Dios empieza, véalo así de esta manera, para hacerlo corto, ¿no? Yo digo, cuando Dios ve que alguien se abre a su palabra, le empieza a le empieza a golpear de un lado, pum, 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 le empieza a moldear, porque somos bastante duros como un adoquín, ¿no es cierto? Como una piedra, ¿no? Entonces Dios, pum, 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 y pum, pum, pum de un lado, y que pum, pum, pum del otro, y te empieza a moldear. Y empezás a parecer un cristiano. Y te da poquito, ¿no? Pues no hay que apurar la obra, ¿viste? Está pum, 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 con la palabra. Y un golpecito del martillito por acá. Y un golpe, ¡pum! Porque estaba dura la cosa por ahí. ¿Está bien? Pues, Señor, esto no es para mí. Sí, es para vos. Pero bueno, había que sacudirle el martillazo de la palabra del Señor. ¿Qué opina usted? Amén. Y la gran obra necesita más martillazos. ¿Está bien? Mire, en el año ¿usted le gusta la historia? Por ahí le cuento historia y no quiero aburrirlo. Pero en el año 1505, un papa en Roma dijo, me voy a morir un día, voy a hacer mi tumba, voy a hacer mi tumba. Entonces tuvo una idea, lo llamó a un hombre que esculpía, hacía grandes esculturas, que se llamaba Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel, ¿está bien?
Entonces, 1505, ¿está bien? Entonces, le dijo, mira, yo quiero que en mi tumba, el día que me muera, esté Moisés con la tabla de la ley. Ah, muy bien, señor Papa. Empezó, hermano, tuvo hasta 1545 retocando así, pum, 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 pum. Y nace el gran Moisés, que aparece sentado. No sé si usted lo habrá visto alguna vez. Moisés sentado con las tablas de la ley, con barba. ¿No? ¿Nadie lo vio? No se preocupe, yo le traje un Moisés. Ahí está. Es chiquitito, es muy pequeñito. Pero un día acá en Center Shop lo vi. Yo dije, este me lo compro. Este me lo compro. ¿Está bien? Claro, no sé si lo puedo tomar bien cerca de la cámara, así para que lo vean, porque 10 centímetros más o menos tiene, o será. Pero este tiene como 3 metros, el que hizo Miguel Ángel, ¿no es cierto? Y usted, si no lo ve, no lo puede acercar, ¿no es cierto? ¿O no? Digo yo. Mire qué cámara que tenemos, mire. Qué calidad. Bueno, entonces Miguel Ángel, pum, 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 una roca impresionante de como 3 metros, imagínate. Y Miguel Ángel, pum, 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 con el martillito, ¿no es cierto? Impresionante la obra. Impresionante la obra. Uno de los más grandes artistas de la historia. ¿Está bien? Yo hace unos años vi en Ciudad del Este uno igual a pero así, era así, de bronce. Yo dije, me lo compro. ¿Cuánto vale? $300. Déjelo nomás. Me conformo con dije, ¿ves? Pero bueno, lo más interesante es que así Dios nos esculpe, no nos escupe, nos esculpe, ¿está bien? O sea, hace como una escultura de nosotros. Primero somos una masa así toda deforme, ¿no? Y Dios empieza con pum, 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 con el martillo de la palabra. ¿Qué opina usted? Amén. Y lo va a lograr. Y la paciencia que tenía Miguel Ángel, hermano, pero más paciencia tiene Dios con cada uno de nosotros. Amén. Sométase a la palabra del Señor y Dios va a sacar algo muy bello para su gloria y para su honra. Amén. Usted se va a parecer más a Jesucristo de Nazaret. Va a ser portador de la palabra de Dios como Moisés. Amén. Y se la va a presentar al pueblo. Hermano, hay algo grande que Dios quiere hacer en su vida. Hay una obra poderosa que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. E imagínese lo que estamos acá, hermanos, llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, portadores de la bendición de Dios para un mundo que se pierde. Hermano, hay una revolución entonces en esta generación, amado. El Espíritu Santo lo quiere hacer. ¿Quién lo quiere aceptar? ¿Quién lo quiere abrazar, amado? Sea lleno del Espíritu Santo, sea lleno de la palabra del Señor. La palabra de Dios te va a moldear y va a sacar de una gran persona para la gloria y honra del nombre de Jesús. Amén. Toda la gloria es para Él. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Jesús. Y bueno, voy terminando, pero realmente me llamó la atención siempre cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, a Moisés mismo, ¿no es cierto?, que haga el candelabro de los 7 brazos. Tenía que ser de oro puro, sí, pero tenía que ser hecho de una manera, a martillazos. Pum, 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 pum. ¿Está bien? Y fíjese si no es realmente la palabra de Dios que machaca al pueblo del Señor y, hermano, le transforma como esa luminaria del Espíritu Santo para este mundo. No hay otra manera.
Nunca, jamás usted va a iluminar de parte del Espíritu Santo si no se deja moldear por la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es martillo. Martillo que quebranta la piedra, pero la va formando también. También no lo va a quebrantar por quebrantar, lo va a formar, lo va a transformar, porque Dios le ama. Y cuarto, la Biblia, hermano, algo extraordinario. ¿Está bien? La Biblia tiene vida y además produce vida. Dice Santiago 1:18, Él de su voluntad, o sea, Dios, por su propia voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, nos hizo nacer, obviamente, del Espíritu Santo, pero a través de ¿qué? De la palabra. Por eso cuando usted se expone a la palabra, se expone a la vida espiritual, que viene del Espíritu Santo, obviamente, que está con la palabra. Pero esa exposición, cuando usted ama la palabra y la toma y la mastica espiritualmente y la agradece al Señor y la medita y con devoción independiente del que predica, usted se expone y dice: Señor, háblame, Señor, muéstrame algo más, muéstrame. El Señor le va a estar dando vida. Pero lo más extraordinario, que hay unas personas, como me pasó a mí, le pasó a todos nosotros, supongo, ¿no es cierto?, que un día nos expusimos a la palabra de vida. Y ahí, hermano, la palabra, la Biblia engendró vida en nosotros. Vida en nosotros. Por eso este libro tiene poder. Este libro tiene poder por medio del Espíritu Santo, amado. Engendra vidas nuevas, eternas, poderosas, transformadas. Y eso es algo extraordinario. Eso es algo extraordinario. Abrace la palabra de Dios, ame la Biblia, hermano, porque es un libro viviente, es un libro poderoso. Llénese del Señor y que el Espíritu Santo le guste permanecer sobre usted a través suyo. Haga todo lo posible para que el Espíritu Santo no se aleje de su vida. Agradezcale, dé honra y alabanza por todas las cosas, porque el espíritu de alabanza es el Espíritu de Dios. El espíritu de vida, hermano, que fluye en medio de la alabanza de su pueblo. Dios dice que habita en medio de las alabanzas de su iglesia. Por eso es tan importante que su corazón sea lleno del Espíritu Santo, que usted sea un templo, que el Espíritu de Dios le habite con poder. Y ¿saben una cosa? Este libro no va a ser lo mismo. Se va a convertir en algo sobrenatural, poderoso. Va a ser un martillo, va a ser un fuego, va a ser algo viviente, va a ser algo poderoso, va a ser algo que, no sé, explote. Y ¿saben qué? Todas las vidas empiezan por algo pequeño. Nosotros hemos comenzado, siendo tan pequeños que ni nos veíamos en algún momento. En algún momento. Todo árbol fue una semilla algún día. El árbol más grande del mundo mide como 115 metros de altura. Se encuentra en California. Y hace bastante pocos años que lo encontraron para darse cuenta que es el árbol más alto del mundo. 115 metros y algo. ¡Qué impresionante! Y un día fue una semillita que cayó en medio de la montaña hace más de 600 años, o 700 tal vez. Antes que viniera Cristóbal Colón, ese era un arbolito ahí, iba creciendo, ¿no es cierto? Así va a ser usted. Usted recibe vida de la palabra. Así somos todos nosotros. Pero ¿sabe qué? Esta vida va a ir creciendo. Y nosotros, no sé dónde estaremos, pero disfrutaremos. Ver las generaciones que nos sigan, porque la palabra tiene vida y engendra vida para siempre. Y el crecimiento
que produce Dios sigue, sigue, sigue y se multiplica. Amén. Confía en el Señor.